Bienvenidos a angeldelsoto.com. Continuando con la serie de videotutoriales en relación a cómo crear nuestro e-commerce y que estamos basando además en un e-commerce real que es soloartesmarciales.com, hoy quiero hablaros de un aspecto fundamental y muy importante para el comercio electrónico, y es el cumplimiento de la legalidad 2.0. En primer lugar, hay que tener en cuenta que España es uno de los países más restrictivos en materia de legalidad. Hay que cumplirla porque si no nos veremos expuestos, por una parte, a fuertes sanciones y por otra parte a la desconfianza por parte de los usuarios. Nuestra tienda online tiene que contemplar 4 textos legales fundamentales. Los avisos legales. Los avisos legales deben de especificar cómo vendemos, cómo estamos dando cobertura a los derechos del consumidor, en este caso plazos de desistimiento, devoluciones, cómo enviamos, cuánto cobramos por enviar, qué métodos de pago estamos utilizando, etcétera. En segundo lugar, política de cookies y política de privacidad. ¿Qué estamos haciendo con los datos que nos facilita el cliente? Tanto los involuntarios, es decir, la política de cookies, que es todos los datos que obtenemos de la navegación de los usuarios, como los datos que nos facilitan de una forma expresa, nombre, correo electrónico, datos de contacto. ¿Qué estamos haciendo con ello? Eso tiene que estar basado además en hechos reales, es decir, que la política de privacidad nos va a obligar a que tengamos registrado en la Agencia de Protección de Datos un fichero. Y eso es fácilmente comprobable porque son datos de acceso público. ¿Y quiénes somos? Nos tenemos que identificar a nuestra empresa, a la titular del dominio, con todos los datos registrales. No vale decir soy la empresa Pepito y estoy aquí. Eso tiene que ser, hay que facilitar todos los datos del registro, con los que la empresa está inscrita en el registro mercantil. En segundo lugar, quiero hablaros de los sellos de confianza. Están basados en este primer aspecto. Los sellos de confianza, yo personalmente os recomiendo que no atiborréis la página de múltiples sellos de confianza simplemente por el hecho de tenerlos. Yo personalmente os recomiendo Confianza Online. ¿Por qué? Porque en primer lugar os va a auditar vuestra página y estos 4 puntos que os he comentado antes, identificación, política de cookies, política de privacidad y avisos legales, os va a obligar a que se ciñan a la legalidad vigente, a la norma vigente. Os va a evitar muchos problemas a posteriori, problemas legales, problemas de sanciones, y sobre todo este sello genera mucha confianza. Todas las empresas o muchísimas empresas online de renombre, hablamos desde los Vodafone hasta empresas evidentemente más pequeñas, tienen este sello porque este sello obliga a que las empresas que lo tienen hayan pasado unos filtros y hayan establecido unas pautas a la hora de establecer correctamente los textos legales. Aparte de ello, concretamente el sello de Confianza Online te facilita también un órgano de arbitraje, es decir, que si mañana hay un problema con un cliente, esta Confianza Online actuará como árbitro para la resolución de cualquier problema. Vamos a ver cómo cumplimos con esta norma y cuáles son los detalles concretos que hay que contemplar. Vamos a verlo. En primer lugar os quiero hablar de la política de cookies, más que nada porque el texto legal, la ventana emergente se carga la primera vez, cuando se carga la página por primera vez. Como podéis ver aquí, esta ventana emergente, aquí especificamos al usuario por primera vez que estamos utilizando cookies propias o de terceros, pues con la finalidad que sea, para mostrar publicidad o para monitorizar la navegación. ¿Qué son las cookies? Las cookies son pequeños programitas que se instalan en los navegadores y que nos van a dar información a nosotros como titulares del e-commerce, pues de cuánto tiempo pasa navegando en la web, por qué páginas navega, qué productos ve, es decir, una información muy valiosa, así como si incorporamos publicidad, pues si hace clic en los banners, en publicidad concreta, etcétera. Esta ventanita que veis aquí arriba a la derecha hay que especificarla, tiene que estar visible y tiene que tener 2 botones, uno para aceptar o no aceptar y otro para con un link a leer más. Una vez que haga clic en leer más, lo que le haremos es enviarle al texto legal completo. Antes de pulsar este botón leer más para que veáis al completo el texto legal, también si aparece alguna ventana emergente, como en este caso, ¿no?, una suscripción o invitación a los usuarios para que se suscriban a nuestra newsletter,
hay que especificar que el usuario confirma que ha leído y aceptado la política de privacidad con un acceso, también un link a la política de privacidad. ¿Por qué? Porque aquí el usuario va a introducir su correo electrónico y eso sí es un dato expreso que él nos va a facilitar, y la ley nos obliga a que tenemos que tenerlo registrado en un fichero. Vamos a pulsar leer más. Como veis, una vez que pulsamos, como todavía no hemos aceptado, sigue apareciendo la ventana emergente. Vamos a la política de cookies y aquí se especifica pues el texto legal. Suelen ser textos estándares, salvo las cookies que utilicemos de forma expresa, que es así, habrá que especificar cuáles son. En este caso utilizamos Google Analytics, Lexity. Bueno, son cookies de monitorización para poder saber pues datos interesantes con respecto a los usuarios, pues el porcentaje de rebote, por dónde navegan, por qué páginas navegan, qué productos son los que más interesan, una serie de datos que nos van a ser muy interesantes a la hora de poder después optimizar nuestra página web. Como veis, también aparecen las cookies relativas o relacionadas con los botones sociales, tanto de Twitter como de Facebook. Entonces, una vez que pulsamos aceptar, ya desaparece la ventana, pues para que no moleste y para que la navegación sea más cómoda. Vamos a la página inicial. Normalmente los avisos legales, los 4 avisos legales que os había comentado en la introducción de este video tutorial, suelen estar en la parte inferior, en el footer, en el pie de página. Aquí, pues, bueno, como podéis ver, está la política de privacidad, la política de cookies, quiénes somos, dónde nos identificamos y preguntas frecuentes. En quiénes somos se puede también añadir los datos de contacto. Yo prefiero indicarlos en otra pestaña diferente, más que nada para no mezclar cosas, ¿no? Conceptos. Vamos a comenzar con la política de privacidad. La política de privacidad, pues aquí en este punto debemos establecer el nombre del dominio, el titular de la marca, de esta marca comercial, de este dominio, que es una empresa, en este caso Carles Network, con todos los datos registrales. Aquí veis que aparece el CIF, los datos registrales del registro mercantil, tomo, hoja, sección, etcétera. Y aquí debemos especificar qué es lo que vamos a hacer con esos datos que vamos a recoger de los clientes. Estamos hablando en este caso de datos expresos, de correos electrónicos, de nombres, de direcciones, de todos los datos que recojamos de los clientes. En este caso, bueno, pues tiene que estar recogido, si tiene que haber un fichero real en la Agencia de Protección de Datos. En este caso puse un link. Si buscamos aquí ficheros de titularidad privada, vamos a poner el nombre de la empresa. Un momento, a ver. Como podéis ver, es un fichero público. Aquí debe de constar que hay un fichero a nombre de esta sociedad y el nombre del fichero. En este caso, el fichero contempla datos de clientes o proveedores. Continuamos con los textos legales. Vamos al footer y vamos con el siguiente texto legal, en este caso la política de cookies. Ya lo hemos visto antes, la política de cookies, pues hay una pequeña explicación de qué son las cookies, para qué las utilizamos y las cookies que tenemos instaladas en nuestro e-commerce. Pasamos a quiénes somos. En quiénes somos volvemos a lo mismo, debemos especificar la marca comercial y los datos registrales. Esto es importante, genera confianza. De ningún usuario o pocos usuarios van a comprar en una tienda que no saben dónde está, ni quién es, ni que no aparezca ningún dato, pues bueno, formal de la sociedad que está detrás de esa marca comercial.
Preguntas frecuentes. Este aspecto, este aviso legal es muy importante. Aquí volvemos otra vez a repetir lo mismo. Sé que bueno, puede resultar un poco cansino, pero es importante dejar muy claro quiénes somos y dónde estamos y que cumplimos con la legalidad. En este caso, la primera parte nos identifica, en otro apartado especificamos pues, la validez del procedimiento de compra, es decir, pues que ambas partes se comprometen a tener una relación contractual. Gastos de envío y entrega de producto, aquí veis pues si se envía por mensajería, qué tipo de mensajería, el precio de los envíos internacionales, el pago cómo se va a realizar, en nuestro caso lo vamos a hacer por PayPal o por transferencia bancaria, la logística, cómo se va a enviar, devoluciones y derechos de desistimiento, cuántos días de plazo. Esto ya viene establecido, es decir, la ley establece que hay 15 días naturales para devolver el producto por cualquier razón por parte del cliente. Garantía, direcciones de contacto para posibles reclamaciones. Hacemos también una doble referencia, otra referencia a la protección de datos. Es un aspecto muy importante. Y bueno, pues la legislación aplicable. Bueno, normalmente se suele tender a pensar que en el caso de que haya alguna controversia nos vamos a regir por los juzgados y tribunales de nuestra localidad. En la práctica, si hay algún problema, siempre nos ceñiremos o habrá que regirse por los juzgados y tribunales de la localidad del usuario. O sea que poner otra cosa realmente sería engañarnos. Para la ventanita esta que vimos emergente de la política de cookies, que suele ser, pues suele dar algún quebradero de cabeza, hay una solución muy rápida y muy fiable que es esta página, cookieassistant.com. Aquí podemos crear un widget de una manera muy sencilla. Pues indicamos el nombre de la página, en este caso soloartesmarciales.com. Aquí podemos definir si lo queremos pues, con el fondo oscuro, con el fondo claro, si lo queremos de un tamaño más alargado, menos alargado, dónde lo queremos posicionar, el texto que queremos indicar, en este caso simplemente lo podemos poner en castellano, el texto que va a aparecer, si acepto o no acepto, en este caso acepto, esto sería leer más. Aquí únicamente indicaríamos la URL donde está el texto legal correspondiente a la política de cookies, sería este de aquí abajo. Esta URL sería la que tendríamos que especificar aquí. Y crear el widget. Bueno, aquí nos pide un correo electrónico. Y crear el widget. Aquí nos genera el código HTML, que lo único que tendremos que hacer es incrustarlo en nuestra página principal del e-commerce. Para que veáis realmente lo que os comentaba otras veces, ¿no? En relación al CMS, en este caso, bueno, pues con Shopify tenéis acceso al código. Este sería el código insertado. Este sería el código insertado. Este código que hemos copiado lo tenemos aquí. Entonces, pues es muy sencillo. Lo instaláis y la primera vez que el usuario entre en vuestra tienda online, pues aparecerá ese mensaje. Ahora veis que hemos vuelto a entrar, pero como ya le hemos dado a aceptar anteriormente, pues no se refleja de nuevo. Bueno, pues esto es todo y es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, matizar evidentemente lo que os hablaba de los sellos de confianza. En este caso hemos establecido un sello de confianza, Confianza Online, y bueno, un pequeño gráfico de compra segura, pues mero indicador, porque realmente con este sello es suficiente. Para que os den o para poder solicitar este sello tenéis que contactar con Confianza Online y cumplir con los 4 aspectos legales que os he comentado. Y bueno, pues una vez que cumpláis y que os verifiquen la página, os darán este código, este sello, que bueno, os vinculará directamente a una página a la que se establece que
vuestra empresa pues cumple con Confianza Online y con este sello. Aquí aparecen todas las páginas web pues que estamos comercializando y de las cuales Carles Network es titular, con los sellos de Confianza Online. Estos sellos es importante, como os comentaba, porque generan bastante confianza. La verdad es que es una garantía para los usuarios. Como podéis ver aquí, aquí también estamos solicitando datos de suscripción, como os comentaba al principio, y bueno, en todos los lugares donde se introduzca algún dato de carácter personal, hay que indicar este texto. Que se acepta, se confirma que el usuario ha leído y acepta la política de privacidad. Y bueno, pues esto es todo y espero que os sirva de ayuda para obtener los mejores resultados en vuestras conversiones de vuestra actividad online. Hasta otro video tutorial.